pantalla ahorita que la voy a compartir, por favor. ¿Se mira, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes se acuerdan, el último concepto del cual estábamos hablando la vez pasada era tramo de control, ¿verdad? En ese fue en el que nos quedamos. Estaba mencionándole yo cuando estaba explicando el concepto que el tramo de control se refería a lo que era la cantidad de personas que una persona que está a cargo de un grupo o de una empresa puede manejar, que puede dirigir. Y les decía que esto va a depender de muchas cosas, ¿verdad? De cuántas personas yo puedo manejar a mi cargo. Les decía que dependía de algunas partes que era de personal, de uno mismo, en que incluía lo que era la capacidad que yo tengo como jefe, ¿verdad? Ahí va incluida mi personalidad, va incluida también la capacidad que tengo yo, si me he preparado para eso, del estudio que yo tenga. Entonces, la primera parte depende de mi capacidad como jefe. Luego también les mencionaba que el tramo de control va a depender muchísimo del tipo de empleados que nosotros estemos manejando. Si el empleado es un empleado con mucha iniciativa, que trabaja solo, que no necesita mucho que estemos encima de él viendo a cada momento qué está haciendo, eso me permite que yo pueda manejar más personas al mismo tiempo. Pero si yo tengo un tipo de empleado muy dependiente, que si no estoy yo constantemente supervisándolo, no trabaja, no hace nada, entonces en este caso me reduce el número de empleados que yo puedo manejar, porque como tengo que estar pendiente de cada uno, entonces a lo mejor no voy a poder manejar un montón de personas al mismo tiempo. También les mencionaba que el tramo de control va a depender del tipo de actividad del cual yo estoy a cargo, ¿verdad? Entre más complicada sea la tarea, entre más específica sea la tarea, entre más delicada es esa tarea, el tramo de control es menos, se va a reducir, porque como es un trabajo delicado que hay que estar pendiente de cada detalle, hay que estar viendo que todo se vaya haciendo minuciosamente, ¿verdad? Entonces, eso me limita a mí porque como yo tengo que estar pendiente de cada uno para que el trabajo que es delicado se vaya haciendo de la mejor manera, entonces a lo mejor no puedo supervisar a un montón de personas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no tendría capacidad para hacerlo. Entonces, el tipo de actividad o el tipo de tarea al cual me han encargado también va a influir en el tramo de control que yo tengo como jefe. Luego teníamos el último, que no lo vimos la vez pasada, que era formalización, ¿verdad? Que ya cuando hablamos de formalización estamos hablando de que es una técnica organizacional para empezar, ¿verdad? Para determinar cómo, cuándo, con qué elementos, quién y en cuánto tiempo se van a realizar las tareas, ¿verdad? Las normas, los instructivos, los procedimientos, irían todo dentro de lo que es formalización. En otras palabras, cuando hablamos de formalización, estamos hablando en primer lugar que nosotros vamos a elaborar manuales, vamos a poner por escrito todos esos procedimientos que se utilizan para trabajar en determinada empresa. Vamos a hacer, por ejemplo, por escrito quién es el jefe de quién, ¿verdad? Que esto se le llama luego un organigrama. Vamos a establecer todas las tareas que se realizan y cómo se realizan esas tareas, cómo deben realizarse, con qué va a trabajar cada persona, a quién le va a rendir cuentas, quién va a ser su jefe inmediato. Entonces, todo eso forma parte de la formalización. Cuando escribimos un manual también nosotros de trabajo vamos a escribir todos los nombres
de los puestos que hay en esta empresa y no solamente los nombres de los puestos, sino también cuáles son las tareas que se encarga cada puesto. También vamos a establecer en la parte de formalización qué habilidades son necesarias que tenga una persona para desempeñar ese puesto, ¿verdad? También vamos a establecer o vamos a escribir, porque cuando hablamos de formalización es que todo está por escrito, vamos a establecer con qué tecnología va a trabajar esa persona, ¿verdad? ¿Cuál es la tecnología utilizada en X puesto, ¿verdad? Y también iría todo ese conjunto de reglas donde se establece cuál es el comportamiento esperado del personal. Eso es parte de la formalización. Ahí se van a establecer también, por ejemplo, y se van a dejar por escrito horarios de trabajo, por ejemplo. A qué hora va a llegar la gente, a qué hora va a salir, va a tener algún receso, en qué momento va a ser ese receso, o a cuántos recesos tiene derecho en el día de trabajo. Entonces, todo eso forma parte de la formalización. Es como establecer todas las reglas y las directrices que se van a utilizar en una empresa. Y esa formalización va a ser y debe ser por escrito, ¿verdad? Porque la formalización va a perdurar, ¿verdad? Todos esos manuales se van a mantener vigentes durante cierto tiempo. Renuncia el gerente, el manual queda, ¿verdad? Y esas reglas quedan ahí también. Entonces, la formalización es importante, porque si no, nosotros no establecemos todo esto por escrito, renuncia una persona que estaba a cargo y solamente él sabía cómo se hacían las cosas, ¿qué va a pasar con la gente que venga a sustituirlo? ¿Verdad? No va a saber qué es lo que se hace en esa empresa. Entonces, por eso la formalización es tan importante. Bien, con esto terminábamos nosotros el tema de los fundamentos, ¿verdad? Que ustedes fue el que presentaron en la tarea anterior. Vamos a dejar de compartir esta pantalla entonces para poder pasar a la siguiente. En la siguiente presentación tenemos el tema en el cual ustedes están trabajando en este momento, ¿no? Que la tarea era que usted debe copiar el contenido que está aquí. Entonces entramos al tema de cultura organizacional. Tengo como 2 personas que ya me presentaron la tarea. Los demás todavía están trabajando en ella, ¿verdad? Ahora, me preocupa, antes de pasar ahí y empezar con este tema, que algunas personas del curso no me están presentando tareas. Eso me preocupa porque le va a afectar. Esto le va a afectar. Entonces yo quisiera saber cuál es el problema que estamos teniendo para no presentar tareas. Profe, Diga. es que yo esta semana la cosa fue de que en mi casa no había internet porque nos acabamos de cambiar de compañía. Entonces teníamos la de Cable Mar y ahorita teníamos la de Tigo. Entonces a mi mamá le había tocado, o sea, llamar a los de Tigo y le instalaron todo ya, lo del cable. Entonces yo le puedo mandar la tarea que le debía, no sé si todavía me las acepta. Ese era mi problema, que yo tampoco estaba mandando tareas por lo menos. Ajá. Me debe varias, ¿verdad, Dayanar? Sí, Okay. sí le debo varias. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, recuerde que ustedes se están formando como administradores, ¿verdad? Entonces hay una serie de valores que ustedes también tienen que dominar y uno de ellos es la responsabilidad, la puntualidad y todo eso, ¿verdad? Porque eso forma parte de la vida y a ustedes les va a servir mucho. Entonces, usted me tiene varias tareas pendientes, mándemelas. Va a tener una penalidad de algunos puntitos en menos, pero no es mucho, ¿verdad? Pero mándemelas para que no pierda, porque en este momento al no presentarlas, pues está en 0 de 10, ¿verdad? Entonces, mándeme lo que tiene pendiente, tanto en esta clase como en la otra también, Dayanara, porque la otra también tiene tarea pendiente, ¿verdad? Para que no pierda los puntos, porque pues no me gustaría que le afecte tanto la nota, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, yo voy a... Pero todas están en Classroom. Es que ni eso me he fijado si todas están en Classroom. Todas están en Classroom, Dayanara. Todas están en Classroom. Ahí usted las puede ver. Yo inclusive, como no las ha presentado, se las he devuelto para que usted ahí la va a poder volver a subir.
Ok. Las que tiene Lo pendientes, voy a revisar. ¿verdad? Revise Classroom, por favor, en las 2 clases, para que haga lo pendiente y para que también no vaya a perder lo de esta semana, ¿verdad? Porque, Sí, eso por ejemplo, voy a en poner a esta avanzar. clase hay que presentarla para el 20 de abril. Está bien. Y en la otra también hay tarea. Bien. Porque lo de este tema que está enseñando ahorita también está en Classroom, que teníamos que Sí, copiarlo. ¿verdad? también está en clase, ¿verdad? También hay tarea asignada de eso. Revise Classroom, por favor. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra consultita? Antes de empezar a explicar el tema de cultura organizacional. No, Dígame, Pedro. no, profe, siga. ¿Estamos bien? Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos el tema cultura organizacional, que es el nuevo al que vamos a ingresar y en el cual ustedes ya están trabajando en él, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante porque dentro del comportamiento organizacional, en todas las empresas hay lo que se le llama una cultura organizacional. ¿Pero a qué nos referimos con cultura organizacional? Entonces, yo le voy a pedir a Gisela que me lea la primera parte, el primer concepto que aparece ahí donde dice ¿qué es? Léame esa parte. La organizacional de una empresa son los valores, visión, comportamiento y creencias compartidas. En términos simples, la cultura organizacional es la personalidad de una empresa u organización. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ahí tenemos el concepto de cultura organizacional, ¿verdad? Tengo un problemita con alguien que tiene el audio encendido y tengo mucha interferencia. Si lo apagan un ratito, por favor, todos. Quiero ver. Bueno, creo que ya se quitó. Ok, entonces, Gisela nos acaba de leer aquí el concepto de a qué se refiere cultura organizacional, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la cultura organizacional de una empresa va a estar formada por todos los valores, la visión, el comportamiento y las creencias que comparten todos los empleados de esa empresa, ¿verdad? En términos simples, la cultura organizacional es la personalidad de una empresa. Entonces, esto nos quiere decir que la cultura organizacional es única para cada empresa. ¿Por qué? Porque los valores, la visión, el comportamiento de sus empleados, las creencias de sus empleados son distintas de una empresa a otra, ¿verdad? Pueden ser lo mismo, pueden dedicarse a lo mismo las empresas, pero la cultura organizacional va a ser distinta. Porque en primer lugar, la cultura organizacional está basada en el grupo de empleados que trabajan ahí. Entonces, lógicamente, el grupo de empleados que hay en un lugar no es el mismo que está en el otro, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros como, por ejemplo, la cultura organizacional de Banco de Occidente es distinta de la de Banco Atlántida, y los dos son bancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores que tienen en el Banco de Occidente es distinta de los de Banco Atlántida. La visión que se tiene como empresa es distinta en una que en otra. El comportamiento de un grupo de empleados que están en X banco del otro grupo que está en el otro banco son distintos. Entonces, esto nos indica que la cultura organizacional es única para cada empleado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos empresas que se caracterizan porque el ambiente de trabajo ahí, la cultura organizacional, es de gente que siempre está dispuesta a ayudar, que son muy responsables, que se entregan a la empresa, que están dispuestos a dar lo que se le llama la milla extra, ¿verdad? Y tenemos otras empresas donde esto no es así, ¿verdad? Usted puede ver claramente esa cultura organizacional desde que entra. Usted percibe una atmósfera, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como la cultura organizacional es la personalidad de la empresa, ¿verdad? Así como nosotros como personas tenemos personalidad, las empresas, organizaciones también tienen personalidad. Luego más a la segunda parte de esta misma diapositiva. Aquí léame, Pedro, por favor.
¿Cuál, profe? La segunda parte, lo que mira en la diapositiva aquí. La cultura de una empresa bien desarrollada nunca pasará desapercibida por las personas, creando así una ventaja por sobre tu competencia. Ajá. Entonces vemos nosotros como una cultura organizacional de una empresa bien fundamentada, bien establecida, nunca va a pasar desapercibida por la persona. Porque es lo que le digo yo, cuando desde que el momento que usted entra en un lugar, usted percibe X cultura, ¿verdad? ¿Es una cultura de gente dinámica o es una cultura de empleados completamente pasivos? ¿Es una cultura de gente que está dispuesta a ayudar al cliente o es una cultura de personas que están ahí solo por estar, que se siente que están ahí como por compromiso, como obligados, ¿verdad? Que ni le preguntan a usted qué deseaban, nada, ¿verdad? Usted entra y como que no entró nadie. Todo eso forma parte de la cultura de una empresa. Entonces, esa cultura organizacional se puede convertir en una ventaja sobre la competencia, ¿verdad? Porque si es una buena cultura organizacional, nos va a hacer que nos distingamos, nos va a hacer que no pasemos desapercibidos. Esa cultura organizacional se va a reflejar en cómo le servimos a nuestros clientes, ¿verdad? Esto es bien importante, desarrollar una buena cultura organizacional. Vamos a la siguiente. Le voy a pedir a Kaylin que me lea ahí esa parte, por favor. La primera parte de la diapositiva. Debe ser importante tener claro que una cultura no se desarrollará sin el apoyo de nuestro equipo de trabajo. Por esa razón debe haber una visión compartida y constante motivación. Ok, muy bien. Entonces, si usted se fija, yo le mencioné anteriormente que la cultura organizacional está fundamentada en las personas que están ahí, ¿verdad? En el grupo de empleados que tenemos. Entonces, tenemos que tener claro que no vamos a poder desarrollar en ningún momento una buena cultura organizacional sin el apoyo de las personas que pertenecen a esa empresa, ¿verdad? Sin el apoyo de ese equipo de trabajo. Por eso, cuando tenemos una empresa, la visión que tiene la empresa de cómo se quiere ver a futuro, ¿verdad? Cómo se mira como una empresa líder, se mira como una empresa que se ha posicionado como lo mejor, ¿verdad? Con respecto a la competencia, esa visión debe ser compartida, tanto por las personas que lo dirigen como por los empleados que están trabajando ahí, ¿verdad? Por eso es que debe haber una constante motivación para nuestros empleados, ¿verdad? Para que estos empleados en todo momento se sientan con ganas de hacer las cosas, se sientan motivados, se sientan satisfechos en su trabajo, ¿verdad? Y de estar ahí. Entonces, esa cultura organizacional es un trabajo de equipo. Bien, vamos a la segunda parte de esta misma diapositiva. Léame esa segunda parte, Axel, por favor. Elementos de la cultura organizacional. Sí, esa parte. Edgar Schein, destacado autor e investigador de la cultura empresarial, fue quien representó por primera vez un concepto claro y práctico en los años 80 y estableció que la cultura organizacional está formada por 3 elementos esenciales, a los cuales llamó niveles de conocimiento, y estos elementos son... Ok, muy bien. Entonces vemos aquí en esta parte que nos acaba de leer Axel, que nos está introduciendo a lo que es un autor destacado que investigó mucho acerca de la cultura organizacional, Edgar Schein, ¿verdad? Y él nos dice o nos presenta un concepto claro de cultura organizacional en los años 80. Vemos nosotros que no fue hace poquito, ¿verdad? Porque estamos hablando de hace prácticamente 40 años, ¿verdad? 41. Y él estableció que la cultura organizacional
se forma con varios elementos esenciales, ¿verdad? Esos elementos son necesarios que se den para poder desarrollar esta cultura organizacional. ¿A qué elementos se refiere Edgar Schein? Edgar Schein se refiere a varios elementos y el primero que nos presenta aquí es artefactos y comportamientos. Dayanara, léame esta parte, por favor, de artefactos y comportamientos. Ya voy, profe, espérame. Ok, la siguiente le vamos a dejar a Dayanara. ¿Cuál? Dígame. Esta, la número 1, artefactos y comportamientos. Artefactos y comportamientos. Se refiere a los elementos materiales y a los códigos formales e informales relacionados con el ámbito de trabajo. Decoración, mobiliario, uniformes, mitos sobre el origen de los dueños de la empresa, chistes internos, etc. Ok, entonces este es el primer elemento que Edgar Schein nos menciona que va a ayudar a formar una cultura organizacional. Artefactos y comportamiento. Entonces aquí tenemos cosas que son materiales y cosas que no son materiales. Porque en primer lugar nos menciona, por ejemplo, aspectos materiales relacionados con el ámbito del trabajo, como por ejemplo la decoración, el mobiliario y los uniformes de los empleados, ¿verdad? Usted se fija que todo eso ayuda a crear una cultura organizacional, porque el ambiente, cuando usted entra en un lugar, usted lo primero que se fija es cómo está decorado, cómo está acondicionado ese mobiliario, qué tipo de mobiliario tiene. ¿Ese mobiliario se mira nuevo, se mira viejo, o es un mobiliario rústico, o es un mobiliario, ¿verdad?, que refleja comodidad? ¿Cómo está decorado, verdad? Está decorado con aspectos que quieren transmitirnos que es un lugar antiguo, o que es un lugar típico, o que es un lugar muy moderno. Entonces, todo eso forma parte de lo que es la cultura organizacional. Lo mismo, ¿cómo están vestidos los empleados? ¿Cómo es ese uniforme? ¿O no tienen uniforme? ¿Cada quien anda vestido de la forma que cree correcta? ¿O hay un uniforme que los caracteriza? ¿Ese uniforme cómo es? ¿Se ve como un uniforme elegante? ¿O se ve como un uniforme donde los empleados se ven que andan bien cómodos? También los mitos sobre el origen o los dueños de la empresa, ¿verdad? En muchas empresas, por ejemplo, hay una pequeña descripción de cómo surgió ese lugar, ¿verdad? Desde cuándo están funcionando, los primeros dueños, quiénes fueron, cómo era. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha leído la historia del Hotel Marina? ¿Alguna vez la ha leído? ¿Alguien? No, profe. ¿El qué, profe? La historia del Hotel Marina, de cómo surgió y todo eso. ¿Quiénes fueron sus primeros dueños y todo eso? ¿O cómo se dio? No, Ok. Que yo sepa, los dueños siempre ha sido lo mismo, don Raulito. Ajá, pero ¿usted ha leído cómo surgió el hotel? No, profe, eso sí no. Todo eso forma parte de la cultura organizacional de un lugar. Entonces, precisamente para la próxima clase, yo les voy a dejar que lean la historia del Hotel Marina. ¿Cómo surgió el Hotel Marina? No la van a copiar, porque no la quiero por escrito, solo quiero que la lea, ¿verdad? Y en la próxima clase yo le voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Voy a tomar a unas 2, 3 personas, ¿verdad? Y les voy a hacer preguntas acerca de la historia del Hotel Marina. Entonces, léala, ¿verdad? Búsquela, usted la puede encontrar en internet, inclusive en la página del Hotel Marina, en el Facebook, a veces se lee. Entonces, lea, por favor, para que usted entienda un poquito de la cultura organizacional de este lugar. Entonces, ya tenemos el primer elemento de la cultura organizacional según Edgar Schein: artefactos y comportamiento. Vamos al segundo. En el segundo que tenemos, vamos a ver, le vamos a pedir a Abigail que me lea el segundo, por favor.
Supuestos inconscientes se refiere a las creencias que son adquiridas en relación a la empresa y que se manifiestan de forma inconsciente en forma de comportamientos que se dan por sentado, porque se considera que forman parte de la esencia de la empresa. Por ejemplo, adoptar una forma de vestir o de hablar en el trabajo, porque asume de que de esa forma se están respetando los códigos no escritos de la empresa, aunque no existe una petición formal para hacerlo. Ok, perfecto. Entonces, tenemos, en esta parte dice que se refiere a creencias, ¿verdad?, que son adquiridas con relación a la empresa. Y esto se manifiesta en ciertos comportamientos que se hacen de forma consciente o inconsciente, porque se considera que eso forma parte de la empresa. Y aquí le da un ejemplo. Por ejemplo, la forma de vestir o de hablar en cierto trabajo. En la forma de vestir, en el caso de que no hayan uniformes, ¿verdad? Por ejemplo, si usted trabaja en un banco, ¿cómo cree usted que se debe vestir si usted va a ir a trabajar en un banco? ¿Alguien que me responda? ¿Cómo cree usted que se deberá ir vestido si usted va a ir a trabajar a un banco? ¿Cómo que dice, profe? Que si uno, Si usted va a ir a trabajar a un banco, ¿cómo cree usted que debe ir vestido? tiene que ir ¿Cómo bien iría formal. vestido? O sea, tiene Ajá. que ir Con formal, con un una saco, falda, corbata. una falda, una camisa por dentro y así como, bueno, así como están metidos los del banco, pues, así formales, pues. Ajá. Ok, Dayanara me mencionó la vestimenta de una mujer y Pedro me estaba hablando acerca de lo de un hombre. Me mencionó camisa manga larga, una corbata, pantalón de vestir, Saco. Las saco, chinelas. podría ser, chinel. ¿Verdad que en ningún momento se toma como que podría ir en jean a trabajar? No. Ajá, entonces vemos nosotros cómo esto forma parte de la cultura organizacional, porque se manifiesta en creencias de códigos de vestuario, ¿verdad? Puede ser que estos códigos no estén escritos, no estén Pantalón de tela. donde diga, ¿verdad?, de que usted tiene que venir vestido de tal y tal forma. Ahora, en muchos lugares sí está escrito el código de vestimenta, donde a usted le indican, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría de estos lugares que usted me mencionó de banco, que es vestuario formal, en la mayoría, para las mujeres, por ejemplo, no se admiten sandalias. Solo zapatillas con calcetines. Zapato cerrado. ¿Verdad? Zapato cerrado nada más se le permite. Entonces, es un código de vestimenta que se tiene donde en algunos está por escrito y en otros no, pero es la creencia de cómo nosotros pensamos que se debe ir vestido a esta empresa. Y vemos nosotros cómo esto va a variar dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando. Por ejemplo, si usted trabaja en un hotel que está ubicado en la playa, ¿cuál será la creencia del código de vestimenta? ¿En dónde? No lo escuché. ¿Dónde? ¿Un hotel que esté ubicado en la playa? No sé cómo, no sé cómo explicar, como con shorts o así súper de verano, porque o sea, no puede ir formal, ¿verdad? Porque está en la playa. Exactamente. Entonces, se podría ir, ahí ya se tiene otro tipo de vestimenta, un short, ¿verdad? No va a ser un shortcito corto también, ¿verdad? Porque hay ciertas reglas, pero sí un short largo, ¿verdad? Una pantaloneta para los hombres, ¿verdad? Una camisa a lo mejor tipo cuballera blanca, ¿verdad? De esas frescas. Entonces, vemos nosotros cómo esto va relacionado con la cultura. Y desde el momento que usted va a este hotel y ve a todas esas personas vestidas de esa forma, a usted le transmite cierta cultura organizacional, como que ahí es un ambiente relajado, un ambiente donde se da como calor. Exacto, hay frescura, usted se va a relajar, tranquilidad, ¿verdad? Caso contrario, cuando usted entra a un banco, usted espera gente formal, ¿verdad? No espera que estén bromeando,
espera que lo atiendan, ¿verdad? De una forma, pues diríamos, amable, pero al mismo tiempo serio, ¿verdad? No van a estar chabacaneando. Entonces, aquí tenemos ya dos elementos de la cultura organizacional, según Edgar Schein. Vamos al siguiente. El número 3, me lo va a leer, vamos a ver, David. Yo quiero leer. ¿Quién me dijo yo quiero leer? Yo. ¿Quién es yo? Dayanara. Dayanar, ok. Vaya, Dayanar. Valores propuestos. Se refiere a los valores que identifican a la empresa de manera explícita y formal. Generalmente, estos valores están descritos en la visión de la empresa, en un código de conducta o en cualquier tipo de mensaje o soporte que está al alcance de todos los empleados. La transparencia, la confianza, la seguridad son ejemplos de los valores que se pueden tener en una empresa como parte de su cultura organizacional. Ajá. Entonces vemos aquí que la cultura organizacional también tiene un componente que se llama valores, ¿verdad? ¿Qué valores van a identificar a X empresa? ¿Qué valores van a identificar y van a ayudar a lograr la visión que una empresa tiene? La transparencia, la confianza, ajá, la seguridad. La seguridad. Ok. Si yo le digo a usted, si usted trabaja en un banco, ¿qué valores debería de tener? ¿Qué me mencionaría? Valores. Valores. Responsabilidad. Exacto. Responsabilidad de llegar a la hora. Se espera que una persona que trabaja en un banco sea una persona responsable, ¿verdad? Puntualidad también. Puntualidad, muy bien. ¿Alguien que se le ocurra otro? Dayanara ya nos dio 2. David, ¿qué me diría usted? ¿Un valor que se supone usted debe tener, David, si trabaja en un banco? Respeto. Respeto, muy bien. Alessandro, dígame otro. Alessandro. Participe, hombre. Creo que se nos perdió Alessandro. Kaylee. Participe. Lucila. Esperen, profe, lo voy a decir otro día. Estamos tomando en cuenta la participación también en la clase. David. Puntualidad, profe. Puntualidad, ok, muy bien. David. ¿O no se necesitan valores para trabajar en un banco? Honestidad también. Ese es uno muy importante. Porque, o sea, los que trabajan en un banco trabajan con dinero, ¿verdad? Entonces no se pueden estar robando el dinero. Así es, honestidad. ¿Qué me dice del valor en el cual pues usted tiene que ser discreto? ¿Será necesario en un banco? ¿Confidencialidad será necesario dentro de un banco? Sí, porque, o sea, no sé. Sí, o sea, sí, pero no sé por qué. Ajá, por ejemplo, ahí se manejan datos bien confidenciales, ¿verdad? Se supone que, por ejemplo, las personas que trabajan en el banco no pueden andar divulgando que tal persona llegó a cambiar un cheque y era de tanto, o tal persona tiene tanto dinero en la cuenta, ¿verdad? Que no sería ético ni aceptable que hiciera eso. Profe. Diga. Fíjese que yo vi un video de una noticia que pasó en México, que un señor le fue a reclamar a la cajera porque la cajera como que le había dado información a algunos mañosos para que siguieran el taxi donde él iba y le robaron todo el dinero que él había sacado del banco. Imagínese completamente en contra de lo que se supone debe ser la cultura organizacional de una empresa financiera como un banco, ¿verdad?
datos muy confidenciales. Usted no puede en ningún momento dar información privada de las personas que tienen cuenta ahí. O sea, algo muy delicado. Puede causar, imagínense, inclusive la muerte de alguien, porque por quitarle eso, esto le pueden matar. Me pueden matar. Sí, entonces vemos nosotros cómo es importante. Entonces, nos vamos a quedar aquí en esta parte, en los tres elementos que nos menciona Edgar Schein: artefactos y comportamientos, ¿verdad? Aspectos inconsistentes, valores propuestos, y hasta aquí nos quedamos para en la próxima clase ver la continuación de esta presentación. Vamos a iniciar con las características de cultura organizacional. Tengo un minuto todavía. Enciéndame su cámara, por favor, para poder verlos y poder dar por finalizada la clase. Ok, tengo a Abigail, tengo a Dayanara, tengo a Pedro, ok, tengo a Kaylin, María José, Gisela, está Lucila, vemos a Alessandro, Axel, Daniel y David están juntos, ¿verdad? Perfecto, bien. No se olvide hacer la tarea, súbala en el momento que toca, ¿verdad? Ya tengo 2 personas que ya la subieron, y pues cualquier duda me escriben al WhatsApp, ¿verdad? Nos vemos. Profe, hasta la y ahorita me próxima. voy a poner a revisar cuáles son las tareas que me faltan para mandárselas. Perfecto, muy bien, Dayana. Mentira. Gracias, Mentira. Tapo. Gracias por estar en la clase, ¿verdad? Y se cuidan mucho. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego.